Buenos días, amiguitos. Hoy es uno de esos días en los que me apetece un poquito platicar con ustedes. Pero yo creo que primero me voy a peinar porque ando un poquito con las greñas al aire. Listo. No hay mejor sensación que comenzar el día fresco. Bueno, así que digan comenzar el día, pues la verdad que no. No tenía planeado apenas estarme bañando a las casi 8:30 de la mañana. Y ahorita les voy a contar por qué, que ese es el punto de este video. Algo que también he notado de aquí es que la gente casi no utiliza estas chanclas. Hasta ahorita he visto a todo el mundo en Crocs o directamente con tenis o zapatos dentro de su propia casa, lo cual para mí es rarísimo. Se me hace algo muy gringo, la verdad. Ahora sí vamos bajando para buscar algo de comer. Ahora sí me está apretando el hambre. Chin. Bueno, tenemos un problema, como ya se habrán percatado, y es que no tenemos comida, así que va a tocar ir a comprar para poder sobrevivir. Ya saben que no nos podemos ir sin la poderosísima, con la que vamos a comprar algo de desayunar. La verdad es que no voy exactamente a hacer despensa o algo así, solamente voy a ver qué comprar rápido para desayunar y ya más de rato me voy a encargar de comprar más cosas, obviamente, porque estamos en crisis. Huele rico por aquí. Con tarjeta, mano, por favor. ¿Sí? A ver, yo sé que este no es ni de lejos el desayuno más nutritivo que pude haber comprado, pero nada más quiero que me saque del apuro, la verdad. Solo busco los nutrientes. Ciertamente no soy muy fan de estas sopas, de hecho no es algo que suele consumir mucho ni que se me haga lo más apetecible del mundo, la verdad. Pero creo que por tan solo 9 pesitos, la practicidad de prepararla en 3 minutos e ir a comprarla aquí cerquita a la esquina es algo que ahorita me está sacando del apuro. Pues ya está, vamos a servirlo nada más. Voy a dejar que se enfríe un poquito porque la verdad no soy de las personas que disfrutan mucho la comida caliente, prefiero dejar que se enfríe un poquito. Claro que tampoco me voy a comer un de gelatina de caldo, pero creo que ya me hace falta un corte de cabello. La verdad estaba pensando en dejármelo bastante más largo, pero ya no estoy aguantando esta etapa incómoda de lo que menos me gusta, que son las patillas. Justamente por esto hacen esta forma extraña y la verdad no es muy divertido peinarse. De hecho, siempre me tengo que mojar el cabello cuando me quiero peinar. Entonces ya se imaginarán para un momento en el que estoy apurado o recién de quitarme una gorra. Es muy feo. Ya la verdad no pienso esperar más, todavía está algo humeante, pero creo que ya no está tan caliente como para que no pueda comerla. Provecho.
verdad le di una probada y sentí que le faltaba un poquito de picante, así que le puse un poquito de salsa macha y la verdad, muy buena. ¡Ah, la verga! Toda la salsa macha, era salsa macha con cacahuate. Todo se quedó hasta el final y me lo terminé comiendo con el último poquito. ¡Ah! Recuerden siempre lavar sus trastes justo después de comer. No los dejen para después porque se les hace un mal hábito. Y se los digo por experiencia. La famosísima crisis de los 20. ¿Qué les puedo yo decir? Cuando estaba por ahí de entre mis 15, 16, 17 años, yo creía y juraba que tenía la vida planeada. Decía, bueno, sé que me gusta, sé qué quiero hacer, sé a qué me quiero dedicar. Estoy estudiando, tengo un futuro por delante. Hasta el día en que tuve que tramitar esto. Para algunos son los 20, para otros son 19, 21. Hay gente que mucho más años después, 23, 24, 25. Pero yo creo que desde los 18 años y desde que conocí lo que es la burocracia y todo este tema de los trámites, el tener que pagar tus propias cosas y prácticamente tener que sobrevivir solo, los sueños se me fueron. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? No tengo idea. ¿Qué les puedo decir? Yo estoy en medio de la misma situación. Si es que ustedes también sienten esa desesperación, esas ganas de hacer todo y al mismo tiempo no poder hacer nada, que si por el dinero, que si por el tiempo, que si porque trabajas, que si porque estudias o por lo que sea, siempre hay un motivo para el que sientes una frustración que simplemente no se puede explicar, al menos en mi caso. Como les mencioné hace un momento, mientras estaba más o menos por ahí en la prepa, ya casi saliendo, yo tenía una visión del mundo muy distinta. Era, por supuesto, mucho más optimista, considero que era más amigable, que tenía realmente metas definidas. Pero ¿qué pasó cuando llegué a mis 21? ¿Qué es la edad que tengo ahorita mismo? No lo sé. No sé qué pasó. Y eso es lo que quiero platicar con ustedes. Yo no tengo, o hasta ahora no he conocido una forma 100% eficiente y que funcione todo el tiempo de combatir esa frustración, esa desesperación y esas ganas de querer hacer todo, sentir esa impaciencia de quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo, quiero hacer videos, necesito trabajar, necesito dinero, tengo deudas, quiero comer sano, quiero hacer ejercicio, quiero hacer todo y siento que no puedo con nada. Me abrumo con tantas cosas a la vez y definitivamente no hago ni una. El problema de dejarse llevar o de caer ante esta presión es que te hace generar muchos malos hábitos. Al menos yo hablándoles desde mi experiencia, siento que tal vez no estoy llevando la vida que quisiera. Y es justamente por eso que estoy haciendo este video. Probablemente todos los días me reprocho muchas cosas como, oye, no has hecho ejercicio en años, no comes bien, como justamente se han dado cuenta. A veces dejas las cosas para un día después, las dejas para mucho tiempo después. Tengo muchas cosas pendientes y si alguno de ustedes que está viendo esto le debo algo de hace tiempo que le haya prometido, discúlpenme, la verdad no es mi intención, no es que simplemente diga, ¿saben qué? Ya lo olvidé y no lo voy a hacer. No, la verdad es que hay muchas cosas que completamente se me van de la cabeza y es algo con lo que aún estoy intentando lidiar. Les hablo de esto porque el día de hoy tenía el plan de levantarme a las 5 de la mañana, ir a correr, hacer ejercicio, hacer un video por ahí de cómo me comenzaba a preparar para una meta personal de la cual les voy a contar después en futuros videos. ¿Pero qué pasó? Planeo levantarme a las 5 de la mañana y cuando me levanto sin haber escuchado una alarma son las 7:30. Es muy lamentable despertarte y tener como primera sensación del día la decepción. Y a pesar de ser algo tal vez simple y que a todo el mundo nos ha pasado, por supuesto que llega un punto en el que es frustrante después de que se repita muchas veces. Especialmente después de haberme pasado la noche entera investigando qué hacer, cómo grabar, planeando un guión, teniendo muchas cosas en mente por hacer, por fin superar un poquito ese estrés, esa pena de salir y grabar en público. Lo entiendo, es frustrante, es molesto saber que te planteas hacer una cosa
es lo primero que tienes que hacer en el día y ni eso puedes hacer bien. Entiendo perfectamente esa sensación y ese autorreprendimiento de decir, nada me sale bien. Pero no, tampoco hay que llegar a ese extremo. Definitivamente no es no poder hacer nada bien. Es simplemente un error, aunque sea tu primer error del día. No es más que eso. Sí, yo te entiendo, yo también lo he pasado, realmente me sigue pasando, pero dame una solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo puedo quitarme esto de encima? Justamente ese es el trago amargo de todo este discurso, amiguitos. No existe una guía, no existe un manual y no existe una forma específica de quitarse una sensación así. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es afrontarlo. Claro, es lógico, como seres humanos siempre tenemos que encontrar una forma de adaptarnos y sobrevivir a cualquier circunstancia que se nos presente. Hay algunas que claro que sí son muchísimo más complicadas, como en el caso de esta de las que les estoy hablando justamente, pero desde mi propia experiencia lo que yo les puedo decir, sí la puedes afrontar, o al menos un poquito. Puedes aprender a sobrellevarlo, no acostumbrarte a vivir con eso. Es muy importante distinguir el ser conformista y acostumbrarte a una mala sensación a poder afrontarla y sobrellevarla por lo menos un poquito. Lo más sensato que tienes que hacer, y aunque suene muy cliché, muy repetitivo, muy quemado, es simplemente aceptar las cosas. Es así de sencillo. Sencillo puesto en papel, ¿no? en la palabra, en mencionarlo, porque claro, no es una sensación fácil. No es fácil poder aceptar que te acabas de equivocar, que hiciste algo mal, que tal vez perdiste tiempo, que acabas de perder una gran oportunidad. No es fácil, no es sencillo. Es muy frustrante, realmente aumenta la sensación de frustración el decir, ¿qué más me queda que aceptarlo? Pero al final, si no, ¿qué vas a hacer? Puedes llorar, puedes desahogarte, puedes contarle a alguien, puedes quejarte, pero al final ninguna de esas cosas te va a solucionar, no te va a presentar una nueva oportunidad. Simplemente va a ser una sensación de malestar que vas a estar expresando, y sí, expresarse siempre es útil. Pero al menos en mi caso, he de confesar, soy una persona que tiene muchísimo problema con estarse quejando todo el tiempo. Claro, es algo que no me gusta, algo que pretendo cambiar, así como muchas otras cosas de mi persona con las que al menos no estoy conforme. Pero retomando el aceptar para afrontar, por supuesto, el día de hoy yo me di cuenta que realmente no podía hacer nada más. Ya se me había pasado la hora de poder hacer las cosas. ¿Por qué buscaba hacerlo específicamente a las 5 de la mañana? Pues porque hay menos sol, es una hora en la que la temperatura está mejor, donde no hay tanta gente en la calle, por lo tanto se me hace un poquito más sencillo poder grabar, hacer un video, ir hablando en público. Pero me di cuenta de que simplemente ya no podía cambiarlo. Ya era tarde, se me habían pasado 2 horas y posiblemente puedo pensar, no, pues perdí mi tiempo. Pero realmente, ¿qué es perder el tiempo? Yo considero que perdiste tu tiempo una vez que simplemente te sientes derrotado y decides no hacer nada más por eso. Yo pude haber dicho, ok, ya no pude hacer mi video, realmente ya no quiero hacer nada y solamente me voy a dormir hoy, me voy a hacer tonto, voy a distraerme en otras cosas. Pero ¿qué decidí hacer en su lugar? Hacer justamente este video, como una forma de expresión, de desahogarme, de afrontar justamente esta situación. Como les digo, expresarse siempre va a ser una forma de poder sobrellevar algo de una manera mucho más tranquila. Creo que todos conocemos ese sufrimiento de llevar algo en la cabeza y no poder expresarlo, no poder decirlo. Se siente como que te consumiera por dentro. Entonces es ahí donde hace una diferencia expresarlo, sea con un amigo, sea frente a una cámara, sea escribiéndolo, sea haciendo música, gritando, un deporte, un arte marcial, lo que sea. Siempre hay una forma de expresarlo. Les repito que aceptar las cosas no quiere decir necesariamente conformarse o aceptar una derrota, por supuesto que no. Es simplemente tener la madurez y la lógica de decir, ok, me equivoqué, pero tengo todo un día, tengo muchas más oportunidades y aún puedo hacer eso o hacer algo distinto para poder cambiarlo y tal vez mañana poder hacerlo exactamente como lo tengo en mente. Al momento de tú aceptar esa realidad, te das cuenta que puedes comenzar a reflexionar sobre en qué mejorar, qué me salió mal, qué tal vez no hice bien. En mi caso, por ejemplo, ok, estaba planeando levantarme a las 5 de la mañana, pero ya de entrada hice algo muy mal. ¿Recuerdan que les mencioné que estuve investigando toda la noche qué hacer para cumplir mis metas, qué necesito, cómo puedo llevarlo a cabo? Pues sí, me terminé durmiendo a las 12, 1 de la mañana investigando. Entonces, pues ya saben que menos de 5 horas de descanso definitivamente no son un tiempo óptimo para el ser humano de poder recuperarse, y especialmente si piensas al día siguiente hacer ejercicio físico. Claro que no me iba a poder levantar, y si es que me levantaba, no iba a estar en condiciones. No les recomiendo tener uno de estos perros, los salchichas, más bien los salchihuahuas.
son de las cosas más hiperactivas y molestas que van a poder llegar a tener. No es cierto, chiquito. Miren qué bonito. Al momento que tú aceptas la realidad, por supuesto que ya tienes una nueva forma de ver las cosas. Tienes una manera más fría de poder darle una solución a lo que no hiciste bien. Entonces yo reflexioné sobre que justamente me equivoqué. Mi error fue no descansar lo suficiente para poder cumplir la meta que tenía el día de hoy. Sigue siendo molesto, sigue siendo frustrante y pienso, ¿por qué? ¿Por qué no lo hice? Pero dime tú, ¿qué vas a ganar preguntándote por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No ganas nada, no cambias nada del pasado. Lo que sí tienes y debes preguntarte es, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo puedo cambiar esa realidad? En mi caso, pues yo pensé, ok, debo dormirme temprano, debo hidratarme mejor, debo llevar una mejor dieta y por supuesto debo elegir un mejor horario para hacer planeaciones de todo lo que tenga que planear. Ya hablándoles más profundamente de este tema, por supuesto que lo que llamamos la crisis de los 20 no involucra únicamente el que se te haya pasado una oportunidad. Hay muchísimas cosas más de las que podría hablar durante horas, pero sería más bien un video quejándome. Aunque sí me gustaría puntualizarles por ahí, claro que comprendo que hay muchas más cosas como el miedo a ser juzgado, el sentir que te estás atrasando en algo, viendo cómo tus compañeros, tus amigos o tu familia lo está haciendo mucho más rápido. Y por supuesto ya saben que no hay una forma específica de hacer las cosas, cada quien lleva su ritmo, cada quien sabe qué tanto puede progresar, cuándo hacerlo, cuándo es el mejor momento. Y en cuanto a las críticas, pues llega un punto en el que comienzas a entender poquito a poquito, como está siendo mi caso ahorita mismo, que comienzas a entender poquito a poquito, como es mi caso ahorita mismo, que lo que diga la gente realmente no te va a cambiar nada. Por supuesto, a menos que dejes que te afecte, que realmente pienses, ay, no, esta persona piensa que estoy feo, piensa que hablo feo, piensa que me veo mal frente a la cámara, que estoy haciendo el ridículo. Claro que si dejas que eso entre a tu mente, va a ser una historia muy distinta. Pero de eso se trata, es de aprender a sobrellevar las cosas, de tener la lógica, el sentido común de que la gente no te va a cambiar absolutamente nada. Realmente no te están dando de comer, no te están manteniendo, no te están aportando en nada como para tener el derecho de criticarte y especialmente para que tú tomes la acción de detenerte ante las palabras de la gente. Creo que eso definitivamente es algo que obstruye y te quita el camino de cumplir cualquier sueño que tengas. Debo mencionar que yo me siento, la verdad, muy feliz, muy contento de poder darme de nuevo la oportunidad de retomar un sueño que tenía hace mucho tiempo y que había pausado intermitentemente en más de una ocasión, que es el hacer videos. Claro, es muy intimidante, sigue siendo intimidante el verme a mí mismo, escucharme, pensar, no manches, me veo raro, me escucho raro, pero ¿de qué otra forma lo superas si no es enfrentándolo una y otra y otra y otra vez? Y ese es el punto de todo. Te vas a equivocar muchas veces, vas a hacer muchas cosas mal, te vas a arrepentir de muchas cosas posiblemente, pero al final si no sigues avanzando y si te detienes porque una vez te arrepentiste o porque una vez te equivocaste, no vas a llegar a ningún lado. Y la verdad es que yo lo estoy aprendiendo a la mala, no es algo que me enorgullece decir, pero soy consciente de que hasta la fecha me equivoco en muchísimas cosas y lo voy a seguir haciendo a lo largo de mi vida. Muchas veces soy terco, soy muy obstinado de no lo voy a hacer, no me da pena, no quiero, no lo voy a hacer mañana. O quejarme, esto no me gusta, esto está feo, esto no me permite hacerlo, pero no es verdad. La verdad es que no hay muchos factores externos que no te permitan hacer las cosas. Por supuesto, a menos que no tengas manos, que no tengas pies, no tengas brazos ni piernas, que solo seas un tronquito, por supuesto vas a tener muchas limitaciones. Pero si tienes salud, tienes que comer, tienes un techo, tienes un celular, tienes manos, tienes pies, tienes piernas, tienes brazos, ¿de qué más te puedes quejar? Y pues bueno, ya para terminar este tema, porque tampoco me gustaría darles aquí una plática de 2 horas y media, simplemente quisiera concluir con eso, ¿no? No hay exactamente una forma de superar cualquier tipo de crisis que tengas en tu vida, no solamente de los 20. Es cuestión de aceptar la realidad, de pensar, proponer y hacer un plan en qué puedo mejorar, qué puedo hacer mejor el día de mañana. Y aceptar especialmente con humildad y con bastante lógica qué es lo que estás haciendo mal. Si te estás levantando tarde, si no estás comiendo bien, si no estás haciendo ejercicio, si estás posponiendo mucho las cosas y especialmente si solo te la pasas quejándote, tienes mucho que mejorar, como es mi caso. Esto era más bien un video con el que quería expresarme un poquito, desahogarme y poder justamente afrontar la situación que me pasó y la frustración que tenía tan temprano por la mañana. Creo que eso es todo. Espero mañana sea un día mejor, tanto para mí como para ti que estás viendo esto. Sé que mañana vas a poder hacer las cosas mucho mejor de lo que lo has estado haciendo durante todo este tiempo. Te deseo lo mejor, te deseo mucha suerte, mucho éxito. No tengo más que decir. Ya sin más que agregar, nos vemos mañana o tal vez en unos días con cosas
bastante más interesantes que estoy seguro que les va a tal vez emocionar tanto como a mí, porque pues la verdad yo me siento muy emocionado. Y ya, no les spoileo más. Muchas gracias por ver. Recuerden compartir este video con gente a la que crean que le puede interesar. De esa forma me apoyan a mí a difundir este contenido, a poder cumplir un sueño que tengo desde hace muchos años. Pues ya, nos vemos a la próxima.